Y bueno, en esta primera instancia, lo que buscamos es poder ir mostrando también quiénes conforman WAMAP. Y una de esas personas es Constanza. Y contar un poco cómo nos conocimos, cómo hemos estado hasta acá, las cosas que hemos ido atravesando y todo lo que eso nos ha enseñado. Entonces, no sé si te quieres presentar tú misma o quieres que yo te presente. Soy Constanza, me dicen Coca. Trabajo como abogada creativa, fusiono como el universo jurídico con el creativo desde como la innovación y la protección de los valores humanos dentro del legal tech, que vendría a ser como el mundo de la innovación, las redes sociales y la comunicación digital para preservar lo humano. Y con Constanza, bueno, es argentina. Soy argentina. Argentina. Nos conocimos hace más de un año, 2 años yo creo. Yo creo que fue el 2024. Sí, 2 años. El 2024, y en ese momento estábamos en un cowork. O sea, WAMAP tenía como alquilado un espacio en un cowork y trabajábamos desde ahí. Y al mismo tiempo nos ganamos una plaza en un programa de aceleración de startups. Y dentro de ese marco de ese programa, y que yo estaba también en el cowork, como que se fue haciendo al final para lo que uno va a esos lugares como redes, contactos, etc. Y yo ya estaba como hablando de mi proyecto en ese espacio y me dijeron como, oye, justo como que fue en la misma fecha, no sé, acaba de venir una persona que trabaja en un despacho de extranjería, bla, 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 podría reunirte con ella. Y yo obviamente te escribí y nos juntamos a almorzar. O sea, yo creo que como que tengo ese primer recuerdo. Sí, yo me acuerdo cómo te presentaste, porque también hay toda una cuestión como de la competencia de los estudios jurídicos o esta idea también de como de robar clientes o de que te quitan el espacio si vos ya estabas primero. Y hiciste toda esa introducción cuando te presentaste, como que el objetivo no sea como una competencia desleal, sino más bien como ver en dónde nos podíamos fusionar y engranarnos, que fue lo que me pareció más interesante. Me acuerdo que en esa comida que tuvimos también me preguntabas mucho como, ¿y te dedicas a esto y haces también lo otro? Como había como mucho interés en la profundidad también como de mi puesto de trabajo y como de mis como capacidades. Entonces fue como un almuerzo, primer encuentro de muchas horas. Creo que estuvimos como charlando largo y tendido. Sí. Sí, yo me acuerdo que, o sea, con lo que yo más me quedo de esa vez, que te lo dije ahí, como que aún lo mantenía, era como, también me veía muy reflejada en lo que hacías, como, era muy distinto, yo nunca trabajé como creativa, era más bien como abogada en despachos de extranjería, pero era un poco como ver reflejados esos mismos problemas, y como que también me ayudaba porque hasta cierto punto, hasta ese momento, un poco siempre sentía que quizá el problema era yo. O sea, como yo de no encajar o de que esas personas no me consideraran lo suficientemente buena y que por eso no había ese reconocimiento. Y después era como, bueno, a esta persona, que es totalmente distinto el perfil, le pasa exactamente lo mismo. Y un poco también el reconocerte, me acuerdo que era como, igual has conseguido mucho. Me acuerdo que te decía como entre comillas, libertad, que era lo que yo veía. Que es difícil de conseguir trabajando acá. O sea, yo creo que nuestra profesión en lo jurídico, en todas partes, es muy estructurada, como originalmente, como cada país de su forma, pero en el fondo como muy estructurada, con cosas que hay que hacer y que no se mueven de eso, porque en el fondo es como, claro, yo lo veo así, es como a los abogados nos han educado como en relación a las leyes y sabemos que, o sea, y que, no sé, no tiene tanta lógica hasta cuando lo digo, porque sabemos que eso es así, pero también sabemos que eso se puede cambiar. Sin embargo, no queremos tanto cambiarlo. Sí, ¿Se creo entiende? que es total. Como el punto de dolor más grande de la profesión jurídica tiene que ver con que el conocimiento está ligado a una idea de cómo tenés que ser, ¿no? Un abogado tiene que ser formal, tiene que hablar complejo, tiene que vestirse de esta manera. Entonces, que de hecho el motivo por el cual me contactaron en ese proyecto, en el Impact Hub, que es donde nos conocimos, era para hacer una entrevista que se llamaba La cago y luego existo. Que es como una serie de entrevistas para hablar como, bueno, sobre el proceso de las profesiones, del emprendimiento y etcétera. Y yo me acuerdo que en ese encuentro yo las invité a pensar como, bueno, ¿qué es ser una mujer, no?
y de esa base es como, bueno, una mujer tiene que ser de esta y esta manera. Entonces, bueno, ¿por qué si no soy una mujer que entra en los cánones de normatividad, ¿por qué tengo que ser una abogada que se vea como una abogada representa, ¿no? Y ahí el cuerpo como acto político también, de, bueno, los tatuajes, mucho tiempo yo estuve pelada. Entonces, claro, para el universo jurídico catalán sobre todo y español, mi cuerpo en sí mismo empezaba a ejercitar una incomodidad que fue haciendo que esta abogada entienda que tenía un universo creativo que fusionaba esa parte jurídica, ¿no? Y el momento en el que nos conocimos fue en un momento en el que me atreví a generar como eso único, que es la identidad junto a la profesión. Sí. Sí, y yo creo que como que me acuerdo en ese momento y que es un poco quizás lo que igual trae como la idea de WAMAD, si yo lo veo como en perspectiva, es como buscar ese espacio al final. Chao. En el fondo es como, digo, cada país tiene sus formas y sus normatividades y su deber ser en las determinadas profesiones. Y yo conocía solo el chileno y al llegar acá me vi en otra realidad que sí me acomodaba más, o sea, sí siento que es un poco más relajado a lo que pasa en Chile, pero aún así había una estructura que como que yo veía que era difícil de sostener en cuanto a horario y a forma de trabajo. Claro. Y a raíz de eso como que surgió WAMAD como una solución un poco a eso. Y al verte a ti era un poco también ver eso mismo. Es como, bueno, pero ella también está consiguiendo esos cambios dentro de, que es algo que es muy, muy, muy difícil. Y como reconocer eso. O sea, eso es de lo que más me acuerdo ese primer encuentro. Y a raíz de ahí empezamos como un proceso que era más como yo como CEO, con este proceso creativo junto a ti en tus mentorías. Y yo creo que duró más o menos como un año. Casi, ¿no? Teníamos como unas reuniones mensuales, o sea, unos encuentros, porque no eran como reuniones. Y fue súper significativo ese espacio. No sé cómo los defines tú, esos espacios, pero yo decía, es como una especie de terapia, pero no, profesional. No tengo formación terapéutica. Pero como desde el profesionalismo, no sé, es como un trabajo interno, quizás, de crecimiento. Sí, es arte. Es eso. Sí. Es arte. Sí. Es tocar el dolor, tocar las inseguridades, como lo que nos pasa, el universo emocional, y utilizarlo de combustible y hacer con eso. Tengo una imagen preciosa porque con Palo nos encontrábamos en un centro cultural en el que yo estaba trabajando activamente. Estábamos en el patio bajo los árboles, había días de mucho calor y estábamos ahí como descalzas, leyendo, conversando. Y hubo un momento para mí como muy icónico en el que hiciste un ejercicio de escritura y te invité a que lo leas en voz alta. Yo me senté en el suelo a escucharte. Y de repente como, bueno, el ejercicio era también impostar el cuerpo, porque tiene mucho, o sea, esos espacios no solamente trabajamos como con la idea de la marca personal, sino también como la creatividad del cuerpo, de la expresión, para, bueno, lo que después vendría a ser un video, un reel, una comunicación, ¿no? Pero hay mucho de teatro, hay muchos ejercicios como artísticos y leíste tu ejercicio de escritura desde un lugar como impostándote en esa como creencia en hacer como material, como bueno, estoy cambiando las cosas, ¿no? Estoy creando un proyecto diferente en el que quiero para las personas que trabajan conmigo y como para los clientes una nueva forma de hacer un asesoramiento jurídico. Y esa imagen la tengo como súper grabada, sentada en el suelo, mirándote ahí como expresando tus sueños con mucha potencia. Fue precioso. Sí. Sí, para mí fue como muy revelador. O sea, como proceso, o sea, soy una persona que busca constantemente estar como mejorando o trabajando sus distintas cosas. Y por ende me gustan como las distintas áreas y las voy tocando. Y esa era un área que yo creo que nunca había tocado, como que nunca había explorado. Y era como muy profunda y traía como muchas respuestas también y como muy rápido, ¿cachai? O sea, eso era algo que a mí me impactaba. Y lo que a mí siempre me gusta como de eso, no sé si son terapias, entre comillas, alternativas o ejercicios alternativos a lo tradicional, que soy muy fan y lo hago, pero es como seguir explorando distintas cosas porque te traen de distintas respuestas. Entonces, ese año, que fue, claro, empezamos el 2024, que fue entonces el año pasado, el 2025, fue muy intenso porque empezaron a aparecer esas respuestas. Para mí diría que como el cierre fue la decisión de tomarme vacaciones.
Total. Me tomé vacaciones por primera vez después de como 3 años y me fui un mes de vacaciones, de desconexión. Y que también esas vacaciones me trajeron algo como muy evidente y vuelve a ser lo mismo, el conectar con cuál es la forma de la que quiero trabajar. Y un poco de romantizar el emprendimiento y al menos soy de esa opinión de quitar el discurso del que el trabajo, si te gusta, no es trabajo y que entonces también si teletrabajas lo puedes hacer en cualquier parte del mundo, incluso desde una playa. Y es como, ¿quién quiere estar trabajando en la playa? O lo mismo, es como para mí el éxito es quizás trabajar menos, tener más tiempo libre. Realmente es como tener más tiempo libre, no es trabajar desde cualquier parte del mundo. O sea, agradezco y fui a Chile también y estar allá con mi familia y todo, pero un poco las vacaciones me volvieron a traer como esa claridad de ir quizá un poco en contra de lo que más se dice y desde el emprendedurismo que también se fomenta mucho esto de ama tu negocio y dedícale todo tu tiempo y es como, no, en realidad a mí no me hace sentido, como iremos viendo si la vida en- demuestra que eso es así o no, pero al menos para mí es como ese objetivo, como Sí, lo que se vuelve como también fundamental y necesario es como que jefas y jefes se hagan esas preguntas. Lo que a mí me parecía interesante de seguir como estimulando esas ideas que te fueron surgiendo con claridad en nuestros espacios, era como a medida que tú más lo sientas, más lo van a poder gozar las personas para las que trabajas, que al final es la parte fundamental como de la relación de dependencia, ¿no? En un mundo en el que también el emprendedurismo, la tecnología, el teletrabajo crea y gesta vínculos laborales tan confusos, ¿no? En el que, como no, no soy tu jefe, soy tu socio, pero no hay acciones de por medio. Entonces, como realmente generar una acción de cambio en las personas que lideran es fundamental y eso se produjo notablemente en ese viaje. sí. Volviste... Sí, y me acuerdo también es esto, como traer, sobre todo en nuestra profesión, que otra vez lo hablaba en un podcast de mi universidad al que me invitaron. Bueno, no sé en las otras, pero digo eso, como en nuestra profesión no nos enseñan, hay mucha gente que se dedica al ejercicio libre, a ser abogado independiente, abogada independiente, no nos enseñan nada de negocio, por ende nadie sabe cuánto cobrar, cómo cobrar, nadie sabe llevar ese negocio, y por ende también muchos tampoco tienen empresas realmente, son como autoempleados. Total. Y por ende también, en la medida que te ordenes muy bien económicamente, tampoco tienes vacaciones porque si tú no estás, el negocio no funciona. Y es como que crees que tienes un negocio, pero no tienes un negocio, o sea, no tienes una empresa. Y también yo creo No. que post vacaciones fue esa, como en el quiero descansar, quiero tiempo, el éxito para mí es esto, como objetivo de vida. Es por otro lado, quiero construir una empresa, porque al menos en mi opinión, esa es la vía. O sea, quiero seguir construyendo una empresa como sólida, porque para mí esa es la vía para que todos también tengamos como más, todos los que la componen, como que tengan más esa tranquilidad. Porque si no es imposible. O sea, si no es como un falso, una falsa independencia también. Y no sé, y me resuena mucho cuando al inicio, sobre todo de emprender, como algunos amigos y hasta todavía hay gente que te pregunta y dice como, ¿cómo es ser tu propia jefa? Y ser tu propia jefa, si tienes problemas de exigencia, de demasiada exigencia, demasiada sobrecarga, es muy duro. Puede ser la peor jefa. Entonces, como empezar a trabajar esas cosas y definir lo que uno quiere y saber eso tiene un impacto en la gente que trabaja contigo. Entonces, sí, eso yo creo que fue como post vacaciones. Y bueno, y cuando volví de vacaciones, nada más volver, me acuerdo, tuve como 2 grandes terremotos. Uno fue una notificación de Hacienda, de una fiscalización, me pidieron toda la fiscalización, o sea, la fiscalización anual, todo el ejercicio del año anterior, que eso también da para otro capítulo completo, lo tenía muy pensado porque fue intenso. Y paralelamente, Coca me cuenta que está esta subvención, que encontró una subvención, que había una subvención a la que podíamos postular, y que eso permitía también como esa contratación, era una ayuda económica para pymes y autónomos en el fondo que quisieran contratar a alguien, y eso nos permitía como esa contratación. Y por otro lado también, justo Coca ya estaba saliendo del trabajo anterior que tenía y necesitaba un nuevo trabajo, o sea, para sobrevivir y al mismo tiempo porque estaba en juego su residencia que tenía que renovarse en ese momento. Entonces era como, ya, que esta subvención nos puede hacer como solucionar distintos frentes, pero en mi opinión es como que era algo inesperado, o sea, para todas, era algo inesperado y era como empezar a resolver eso para hacerlo. Yo volví de vacaciones en septiembre
y empezaste a trabajar en noviembre. O sea que esos meses fueron... Durísimos. Muy duros, sí. Muy duros porque paralelamente yo estaba, bueno, saliendo de una relación laboral bastante como nociva para mi salud mental, en el que había logrado como ir al paro y toda esa como investigación dentro de la migración bueno, nosotras somos abogadas y tenemos la capacidad de poder defendernos a nosotras mismas, pero tiene que ver con, bueno, si me voy, dejo de cotizar, si dejo de cotizar no me van a aceptar la renovación de mi residencia número 80.000 porque ya me hicieron las cosas mal desde el comienzo. Entonces fue como que empezar a crear una estrategia para adquirir esta subvención mientras analizábamos laboral, fiscalmente y en materia de migración y extranjería, mi caso particular, ¿no? Entonces Paloma tenía como una constelación de problemáticas rodeando como mi potencial puesto de trabajo, ¿no? Sí, yo creo que también fue como que nos hizo conocernos en otro escenario. O sea, porque yo me acuerdo cuando lo trajiste, como que al final eso nos hizo, nosotros seguíamos haciendo esta como mentoría juntas de este proceso creativo y seguíamos pensando, vamos por esa línea, y esto al final vino como para mí a acelerar algo que quizás sí me había planteado, que es como, esta persona podría formar parte de nosotros, en qué modalidad, como tú también me habías comentado que estabas como barajando esa independencia, entonces era como algo que estaba ahí, pero no para ese momento. Y un poco yo creo que fue 100% conocernos y empezar a ver como a que salieran las distintas preocupaciones, o sea, preocupaciones y formas, por eso digo conocernos, era como que tú conocieras que soy estructurada, que analizo 20.000 cosas a la vez, que intento tener todo bajo control, y por otro lado como quizás a ti misma preguntarte como, vale, pero ¿qué quiero hacer yo en esta empresa? ¿Quiero integrarme al 100%? ¿Quiero estar como de forma independiente entrando y saliendo? O sea, creo que fue como para ambas, aparte de conocernos mutuamente, hacernos muchas preguntas y eso era lo que hacía que fuera complejo. Sí, también como una subvención de la Generalitat que nos brindaba como información en materia como fiscal y de la adquisición del dinero, pero nadie entendía si nos podían asegurar el derecho migratorio, digamos. O sea, se me acababa a mí el paro y había una franja de tiempo entre el agotamiento de la cotización para la renovación de la residencia, ¿no? La finalización de la cotización y el agujero que había hasta que entrara de nuevo la cotización para darme de alta nuevamente y sacarme de la bolsa de empleo, ¿no? Y era ir a las oficinas, como preguntar, explicar el caso, enviar notas, sobre todo que también no teníamos acceso a la ley para entender si específicamente esto, y bueno, Paloma dentro de esto que ella se explica muy bien de su estructura y de determinación de la información, necesitaba exclusivamente saber una información que no estaba en la ley, que no estaba en la página web, que no estaba en ningún lado, y bueno, yo soy una eterna buscadora y lo encontré. Y Sí. fue fantástico porque bueno, apareció ahí otra persona maravillosa, Julieta, que le mandamos un beso enorme, que se especializa en subvenciones y su mamá estaba de viaje, me dijo, ay, mi hija está haciendo acá esto y yo caminando y buscando como, ¿dónde está ese diamante? ¿A dónde lo encuentro? Lo encontré en una Argentina maravillosa y ahí fue como el puente, tenemos la información y ahí se bajó el miedo, ¿no? Claro. Porque lo que hace la información y es lo que nosotras también asesoramos a nuestros clientes es necesitamos saber para tener autoestima, para enfrentar la desigualdad, ¿no? Y eso Claro. fue esa lucha. Sí, pues tener la información para poder tomar una decisión, saber qué es lo peor que puede pasar en ese escenario y poder enfrentarlo. Y en este caso, como dice Coca, además, la complejidad era que, como siempre, como la administración trae una información muy genérica, que es lo que uno ve en internet, luego uno va a la presencialidad y la persona de la presencialidad no tiene idea, sinceramente, de eso, entonces no hay una respuesta de la entidad, salvo que tú apliques y no tienen claro nada hasta de lo que pueda pasar. Después venía el tema fiscal, que era como, bueno, sí, ese es el dinero que dan, pero cuánto hay que pagar de impuestos por eso para saber netamente cuánto es el dinero que queda en el fondo, para saber cuánto cubre la ayuda y ver a nivel de empresa cuál es la proyección financiera que se hace respecto a eso. Y después estaba el otro frente, que era como el tema migratorio. Porque en el fondo la subvención la dieron los últimos días de diciembre, primeros días de enero casi. Y la contratación tenía que ser en noviembre, entonces la apuesta era, bueno, vamos a contratar sin tener esos medios ahí.
Pero ya habíamos revisado todo y fue como, bueno, sí, no, nos lanzamos. Pero yo creo que esa fue como la mayor complejidad. Y ya después venía la otra fase, o sea, hacer la renovación, aplicar a tu residencia, porque además Constanza tenía un viaje que era importante, entonces era importante iniciar ese proceso antes de que se fuera y que que te lograras ir al final, a estar con tu familia en un momento importante y todo. Entonces, claro, como para mí eran muchos frentes abiertos que tenía que resolver, que se pudieron ir resolviendo, y yo creo que nos trajeron como mucho aprendizaje y conocernos, y todo, y funcionó. O sea, después aplicamos a la residencia en diciembre, el resultado estamos en mayo, el resultado fue en abril. Mi resultado fue en abril. ¿En abril? Fines O sea, de abril. De diciembre, estos 4 meses, esperando. Entre medio Coca logró viajar, con parte también de la estrategia ahí que diseñamos, como con el conocimiento de la ley y la práctica. Sí, y ahí y la también, transparencia, yo creo que ahí es clave. Como... Sí, y sobre todo como, bueno, ser abogada y trabajar con otras abogadas también tiene como el debate, el como ver cuáles son los principios y valores de esa persona. Yo vengo de trabajar en una estructura muy, muy grande de casi 15 abogadas en la que no podía entender cómo con formaciones académicas las personas las profesionales se detengan porque lo dice la ley, ¿no? Y yo era como, tengo una formación de educación pública latinoamericana en lo que, no, justamente la ley dice lo que nosotras luchamos para que diga, y si la ley no dice de acuerdo a lo que pasa en la cultura, en la realidad de las personas que necesitan que esa ley satisfaga sus necesidades, es una ley que no está bien hecha, o es una ley que hay que impugnar, o es una ley que hay que luchar. Y con Paloma me encontré con una partner in crime de la revolución. O sea, fuimos a muchas entidades, incluso a una de las entidades feministas más importantes de la ciudad a pedir apoyo. Nos encontramos como con un desfasaje ideológico muy fuerte. Nos dimos cuenta que, digamos, nosotras venimos de una revolución como muy diferente desde la educación universitaria, desde la ideología política y desde el deseo de hacer el cambio, ¿no? Entonces, para mí, una frustración que se venía acumulando muy fuerte era como que no vas a poder viajar, la ley dice que esto es como, y era como, ¿pero cómo? Porque paralelamente soy el ejemplo de lo que no quiero que suceda con ninguno de nuestros clientes, que es venir sin plan, ¿no? Yo, como buena revolucionaria, me lancé sola, sin papeles, con 500 euros en el bolsillo, y todos esos errores me llevaron a, bueno, tener un letargo enorme, lo que podría haber sido mucho más corto si lo hacía bien. Bueno, luego terminé trabajando de eso y estudiando para asesorar a que no se equivoquen como yo. Pero fue fundamental para mí como entregarme a una abogada que iba a luchar, ¿no? Iba a luchar por encima de lo que dice la ley. Y creo que esto es la palabra estrategia, ¿no? No solamente es la contención profesional migratoria, en entender que una persona está con ansiedad, tiene muchos frentes abiertos, necesita tranquilidad a través de la información certera, la resolución del caso desde lo vamos a lograr, vamos a dar todo para que eso sea hacia este camino, no promesas como insólitas. Entonces para mí también fue la prueba de decir como si tengo que elegir un lugar en el que mi diamante creativo se expanda y mi intelectualidad es el lugar en el que alguien está haciendo las cosas diferente, ¿no? Y ahí es como salió el avión hacia Argentina y viajé con una certeza enorme de que había encontrado el lugar en el que valía la pena trabajar, ¿no? Sí, y yo creo que ahí lo que decías tú, como la estrategia, o sea, hay varias cosas que pienso mientras tú como explicabas todo eso. O sea, es como diseñar esa estrategia desde lo legal, obvio, porque es lo primero, o sea, es la ley la que tenemos. Después es la práctica, como lo que la práctica nos dice. Después yo creo que es clave la transparencia, o sea, ser transparente con el cliente y poder comunicarle eso, pero también transmitiendo calma, y de una forma en que en el fondo, entendiendo que la persona está en un momento vulnerable. Por lo tanto, hay cosas con las que hay que ser muy enfáticos de esto es así, y también esto es lo que podemos hacer, y como explicar todos los riesgos para que la persona lo sepa y lo termine de entender y que pueda tomar una decisión en base a eso. Y también estas como SOS o cosas que podemos intentar hacer para que las cosas se consigan. Y yo considero que desde Guama tenemos como ese equilibrio. O
sea, porque tampoco es como esa fantasía de hoy, que hay gente que también le gusta que le digan lo que quiere escuchar. Cuando hay cosas que realmente no es así, más allá de que podamos hacer que la ley cambie, hay realidades que también hay que decir. Entonces yo creo que hay que tener ese cuidado y sinceramente creo que ese equilibrio lo tenemos porque, no sé, muchas veces a mí me preguntan los clientes como, hoy, ¿cuál es el porcentaje de éxito que tienen con un proceso? Y yo les diría, o sea, y siempre les digo, es que prácticamente no llevamos procesos en los que no veamos éxito. O sea, porque no veo ético tomar un proceso en el que no veo un éxito por distintos como estrategias que puedo seguir y aún así es como que se lo comunico al cliente y lo podemos hacer y saber hasta dónde también pelearlo según lo que el cliente necesita, según lo que la persona necesita. O sea, es como, bueno, tienes este viaje, podemos hacer esto, se puede hacer. Y yo creo que ahí también va un poco como en la empatía de la persona, seguro que hay gente que puede tener esa empatía sin haber vivido esa situación, pero es más complejo. Entonces, como si aún no lo ha vivido, uno lo entiende, uno sabe que es importante, uno sabe que hay viajes que no se pueden no hacer, o todo lo que remueve eso. Entonces, eso también hace que uno busque más opciones. Y también yo creo que es como siempre ese llamado de alerta a traernos a eso. Como hay veces que yo pienso, quizás es como todo, no sé, los doctores que van rápido, entonces ya no hay un trato al paciente y es como que quizás todo por nuestro día a día hay cosas que ya no vemos con la profundidad que hay que llevar y yo creo que esto es como siempre un llamado a, ojo que estamos hablando de esto. O sea, hay una persona que le está pasando esto y ese es el plus, yo creo, como verlo así. Y lo mismo creo que sí es un llamado como a los profesionales de abogados, abogadas, es ese mismo. O sea, sí, esa es la ley, pero nuestro trabajo está en interpretarla, en buscar otras opciones, en buscar jurisprudencia. O sea, ese es nuestro trabajo, no es llegar, ver la ley y aplicar algo. O sea, spoiler, eso es como inteligencia artificial casi. Exactamente. O sea, es como eso va a ser sustituido por la inteligencia artificial. Si siguen pensando así, es como... Ese es un Spoiler meme. alert, va a ser inteligencia artificial, porque el trabajo real es pensar más allá y ver qué más se puede hacer y pensar en esa estrategia y ver cuánto el cliente quiere luchar y puede luchar y sobre eso ir avanzando. Claro, y Si ahí es como un pa, es como no estás pensando mucho. no, y el Entonces, abogado está trabajando para el sistema. Cuando el abogado trabaja para la empresa y para el sistema, al final aplica lo que dice la ley. Cuando el abogado trabaja para un procedimiento debido, hace ese proceso, ¿no? De la interpretación, de la intelectualidad, de la escucha plena en la asesoría para entender cuáles son las acciones y las vías como posibles. Nuestro balcón está en una zona viva. muy viva de la ciudad, sí. Por eso siempre hablamos de la obligación de resultado y de la obligación de medio. Pero eso también es una asesoría al cliente que cree que lo sabe todo y en estos medios digitales también somos una comunidad de migración que estamos constantemente adquiriendo información migratoria, ¿no? Entonces, bueno, está bueno saber que existimos y que trabajamos mucho para poder interpretar, analizar, crear estrategias y llegar al éxito. Sí. Que es un pasaporte, que es un derecho. El éxito para nosotras es un derecho. Y eso no es un detalle menor. Sí, ¿no? es un derecho, es un pasaporte y que muchas veces hay clientes que dicen, sí, sueño con tener la nacionalidad y otros que te dicen, no, a mí me da lo mismo. Claro, yo a lo que voy ahí es como, es que ese es tu derecho y además es la vía en la que tengas tranquilidad. O sea, yo creo que para mí algo que, como esa palabra se ha repetido ahora en esta conversación y es, yo creo que cuando alguien nos busca, yo lo que espero transmitir es esa tranquilidad. Y eso es algo que te permite como estar tranquilo en un lugar cuando tu estadía depende de algo administrativo, que al final es tu derecho de permanecer ahí. Total. Entonces, como muchas veces con la nacionalidad, en el fondo se acaban y los clientes lo ven así, es como, y yo lo vi así, es como ya, terminé. O sea, 5 años después terminé, ya no tengo nada, no tengo que estar pendiente de, antes era, si me despiden y no cotizo, no me van a renovar. Entonces tengo que quizás aguantarme este trabajo que no me gusta nada, porque no voy a encontrar algo mejor, y ahí hay un montón de, no puedo ir más de X tiempo porque no puedo renovar mi residencia. Entonces, tus decisiones vitales están dependiendo de eso, y esa es la intensidad. Y paralelamente, la comunidad migrante vamos a tener una vejez muy diferente en cuanto al espacio mental que le dedicamos a la lucha por nuestro derecho, digamos. O sea,
una buena estrategia es una buena vejez posta. O sea, de verdad yo me doy cuenta que habiendo hecho las cosas muy rebeldemente, bueno, eso, ¿no? Una carrera profesional y un montón de procesos que me podría haber ahorrado si hubiese preguntado mejor. Sí, yo creo que es preguntado y también es lo que quieres escuchar. O sea, yo también tengo como un caso ahora que lo dices como que me viene a la mente y es como yo he asesorado a personas en esa misma situación y es como no te vengas y te quedes irregular porque por más que alguien te diga que es sencillo, no es sencillo. O sea, quedas en una situación vulnerable, No, no, se no. permanece mucho tiempo y aún así lo han hecho. O sea, y Claro. cuando lo han hecho y están acá, y me ha pasado mucho, que es como lo que te decía antes cuando estábamos hablando de los clientes, era como hay veces que la gente tampoco quiere escuchar. Es que No, como... claro. Entonces digo, sí, quizás hubieses tenido ese asesoramiento, pero es como la Coca de ese momento quería escuchar que le dijeran, hay que hacer No. esto, 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 La esto, tienes que Coca, ahorrar, tienes que hacer no sé qué para ya. poder venirte y entonces en realidad no te puedes venir ahora. Esta era la Coca. Como... Esa era la Coca de ese momento. pues, En otro momento, también, estas son charlas en el balcón, en otro momento van a ser charlas de retiro y vamos a estar en un silencio sí. de la naturaleza, pero igual Eh, acá estos bellos subtítulos les van a permitir entender como sí. perfecto. Pero bueno, como que digo, hay veces que la gente tampoco quiere escuchar y eso hace que tomen decisiones que podríamos decir tienen consecuencias negativas, pero bueno, también es la vida, o sea, quizás esa es la decisión que tenías que tomar para... Sí, y sobre todo para entenderlos a ustedes mejor, digamos, me equivoqué para ahora poder analizarlos. Pero en un poco es así, o sea, utilizándome a mí de ejemplo, entendí, sociológicamente hablando, digamos, que hay una prueba interna de lograr lo imposible en la migración, que es romper con toda estructura de conocimiento previo, ¿no? Es como quiero ir a exponerme a lo más drástico para conocerme, como quiero lograrlo y quiero como... Y después ahí te encontrás con un sistema europeo, colonizador, opresor, de invisibilidad. Yo llegué acá limpiando casas, cuidando niños, vivíamos tres en una misma habitación, como una experiencia o sea, que después me di cuenta que con mis estudios, con mi normatividad, con un montón de privilegios como de toda mi historia anterior, yo pude salir hacia una mejor condición y calidad de vida, pero había muchas mujeres que conocí que iban a estar ahí para toda su vida, ¿no? Como... Sí, sí, yo creo que eso también da para un capítulo completo, en el fondo también cómo eso te afecta, porque es como, sí, Claro. pudiste salir, pero hasta ahora quizás ahí, o sea, yo hablo por mí, es como yo quizás, o sea, me vine con todo un plan, me vine a hacer un máster, vine con una visa, siempre trabajé, pero en el fondo también trabajé en cosas nada que ver a lo mío, o un trabajo mucho más administrativo, como donde no se me reconocía, con todas esas cosas que me di cuenta años después y ahora quizás hablando con amigas que están pasando por eso y que quizás tienen más madurez y lo están viendo en ese momento, es como, literal, eso afectó mucho a mi autoestima profesional. Mal. Muy heavy, esos 5 años que sí, tenía un trabajo, me mantenía y pude hacer como esa vida que era como poder mantenerme, que era mi objetivo principal y era trabajo en cualquier cosa, me da lo mismo, eran trabajos administrativos que bien, pero al fondo como que identitariamente ya el mismo hecho de que la profesión no se reconociera, entra como todo un proceso que tiene que ver con el duelo migratorio también, pero es como quién soy, qué hago, y quizás Total. no soy nada, o sea, nada profesionalmente. O porque no tengo Y mi título homologado. A mí me pasaba a trabajar en sí, una pizzería napolitana. Todos los pizzeros tenían delitos en Italia. Y cuando se enteraron que yo era abogada, de repente yo estaba barriendo y venían y se me acercaban como, no, mira, tengo una solicitud de extradición. Y había algunos como, no, no le preguntes, no tiene el título homologado. O una amiga, muy amiga, una vez en una cena, un chico dijo, ay, pero vos sos abogado, ¿te puedo hacer una pregunta? Y mi amiga dijo, ay, no, pero no nos sirve mucho porque no tiene el título homologado. Y fue como, wow, pero, o sea, tengo una carrera universitaria en una de las universidades más importantes de mi país, de Latinoamérica. ¿Qué importa que yo no pueda defenderte en juicio? Puedo asesorarte. Y ahí igual esa parte como del declive de la autoestima gana a esta revolución de crear una mentalidad de ser profesionales migrantes. Y esto va mucho más allá de lo que la burocracia determina que somos. claro. A mí nadie, a través de un título, va a definir la cantidad de tiempo que yo le dedico a los libros y al pensamiento. O sea, es como... Claro, pero es lo que migratoriamente pasa, como un poco el perderse, el no saber, esa identidad.
y que en el fondo también en nuestros asesoramientos es lo que buscamos. Cuando digo como, oye, la de 1 hora es una asesoría muy completa, en el fondo en tiempo, es porque, bueno, por una parte vemos como el tema migratorio, cuál es el mejor permiso para, como lo burocrático, después un poco, de acuerdo a lo que dice el cliente, es como explicarle cómo es la vida acá, como en la realidad, y luego también ese perfil profesional o evolución de qué quieres hacer, o estás dispuesto a empezar de cero y Total. cómo son los salarios en España, o sea, hay culturas que son distintas, hay cosas que puedes encontrar acá si es que te gustan, determinados aspectos de la vida. La evasión fiscal no existe No, como en Latinoamérica. claro. Y que eso yo creo que es importante tenerlo claro cuando estás en esa etapa inicial de pensar y de, bueno, es que en realidad esto es, y no el contenido increíble de como un reel de 30 segundos, como vivir en España se ve así, y es como la idea en esa reunión es No lo decirte crean. realmente cómo se vive para que tú veas si eso es lo que quieres intentar. Sí, y también, Eso. polémica, quiero decir esto, dejen en sus comentarios si les interesa que hablemos de esto, tenía mucha ganas de decirlo. Polémica, las personas que viven aquí precarizadas en una condición totalmente horrible, pero en redes sociales en su país de origen parece que están brillando en el Mediterráneo. Entonces Sí. también nosotras y nosotros mismos hemos creado esta especulación de la migración. Porque bueno, de repente, no, sí, gano 500 euros, pero me compro ropa en Primark, como por el Mercadona por 2 mangos, como igual sí, tengo una habitación sin luz, sin esto y lo otro, pero vivo en la playa. Entonces, Sí, po. automáticamente nos vamos autoprecarizando Mm. y alimentando un sistema de precarización que, bueno, nosotras desde nuestros asesoramientos venimos a decir basta en cuanto a planifiquemos y la roquemos. Digo, se puede roquear con plan, se puede roquear con plan. Sí, se puede requerir comprar. Y es lo mismo, es como que tú sepas a qué te enfrentas y que tomes la decisión y que veas si tienes que ahorrar más, si no, o lo mismo, si te quieres lanzar así, pero ya sabes lo que puede llegar a pasar y eso yo creo que es distinto. Sí. Y en la realidad también, que esto creo que es fundamental del asesoramiento como más integral, es que a través de ese análisis te posicionamos en una clase social determinada de acuerdo al plan. No es lo mismo que venir sin plan y no pertenecer a nada. O sea, Claro. entendés como sos migrante, sos expat, Mm. tu condición de profesión tiene. Entonces, eso ayuda a la ansiedad estructural. Claro, lo mismo, es como decir, tu profesión se debe homologar sí Claro. o sí para poder trabajar, o está la opción de la equivalencia, o tienes La esta comp- opción, entonces también te ayuda a buscar trabajo o decir, bueno, esta va a ser mi estrategia, Claro. más la gente que viene en familia, o sea, que es más de una persona, Claro. o bueno, porque eso, migrar es un montón, entonces poder intentar tener todos esos frentes como abiertos y un poco resueltos. Y también buscar como, bueno, necesitas esto, esta persona te puede ayudar, esta otra persona te puede ayudar y entregar ahí como esa red de apoyo. Totalmente, totalmente. Yo creo Así que podemos ir cerrando. Vamos Me cerrando. estoy asando. Hace Sí, mucho calor. mucho calor. Vamos a tener que grabar 9 a.m. porque no está llegando el sol, pero igual está rico. Mal. Pero estoy entretenida, solo cortaría por el calor. Y la próxima en vez de mate, tereré. Ya, Full. me gusta. Sí. Buena idea. Bueno, conclusión. Conclusión, que el proceso migratorio es un aprendizaje constante. Conclusión, segunda conclusión, no sé, ir aprendiendo de las cosas que van pasando, como de las distintas cosas que uno va pasando. Y también las redes, yo creo, como hacer redes si decides migrar, es como darte el tiempo de conocer a las personas, porque en el fondo si nosotros no nos hubiésemos dado el tiempo de esa conversación, ese almuerzo, en ese momento, sin buscar un objetivo necesariamente claro, como yo creo que eso, como que migrando es más importante todavía. O sea, mientras uno vive en su país también, pero migrando es aún más importante la conexión humana al final. Sí. Como uno no sabe lo que te puede llevar a. Al final puedes hacer un gran amigo, puedes hacer una persona que con trabajar, y de repente eso como que se nos olvida y el mismo día a día o las redes virtuales nos hacen olvidar de como el cuerpo y el conocerse, y yo creo que eso es importante. Total. No Yo sé. diría como cierre que la admiración es la herramienta fundamental para crear vínculos trascendentales. Y yo estoy profundamente agradecida de esta oportunidad que me está dando la vida de dar lo mejor de mí y ver cómo una empresa puede hacer lo mismo.
dar lo mejor para que yo esté bien. Así que eso, nos deseo a todos un trabajo digno. Importante. Sí. Sí. Y con un balcón. Y con un balcón, Sí. tomando mate y Sí. de trabajar con amigos también. Total. Muy lindo. Gracias por participar en este primer capítulo. Nos vemos. Chau, chau. Estoy muriendo de calor.